La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días, América. 7 de la mañana con 3 minutos, regresamos a Los Protagonistas de Radio América. Ya se encuentra con nosotros el ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholder. Muchísimas gracias, ingeniero. Bienvenido a Los Protagonistas de Radio América. Hola, Nubia. Un buen día para usted y a través de la radio para toda la audiencia en Guayaquil y en el país. Gracias. Bueno, ingeniero Sonnenholder, usted en cierta forma, a través de los mensajes en redes sociales, pues hablando de del tema político, dio en cierta forma apoyo a lo que es el actual presidente, el recientemente electo Guillermo Lasso. ¿Cuál cree usted que sean los retos para este nuevo gobierno que recibe un Ecuador en crisis prácticamente, agravado por la pandemia? Y digo por crisis porque ya veníamos un arrastre económico en donde casi el 50% de la población vive en la pobreza y extrema pobreza, en donde 2 personas de 10 están empleadas, es decir, que el 8 de 10 personas viven sin un trabajo formal o en la informalidad. ¿Cuáles son los retos del nuevo presidente? Primero, mi apoyo siempre fue en función del objetivo por el cual yo decidí entrar a la función pública. Cuando a mí me invitan a participar de un gobierno con el cual yo no había sido parte ni había participado en ese proyecto, lo hice en función de reconocer que había una intención de que el Ecuador vuelva a la democracia. Esa fue la razón por la cual yo participé. Y cuando decidí salir, lo hice en el mismo sentido. Dije que íbamos a buscar un camino para que el Ecuador encuentre ese destino que necesita, que es el de la libertad, la democracia, la prosperidad. Y eso es lo que hice. Es decir, por mi lado, la satisfacción de la misión cumplida, porque yo creo que lo mejor para el Ecuador es alejarse de ese modelo que tanto daño le ha hecho a nuestro país y que ya ha destruido a otros países, y en ese sentido trabajé, tanto como vicepresidente, como luego como un ciudadano cuya opinión tuvo alguna relevancia, intentando que los ecuatorianos tengan las herramientas para tomar la decisión adecuada el 11 de abril. Entonces, efectivamente, el Ecuador atraviesa una crisis, la atraviesa desde antes de esta elección, la atraviesa desde antes de la pandemia. Cuando yo decidí ingresar al servicio público, lo hacía consciente de que el país estaba pagando ya las consecuencias de un modelo de irresponsabilidad en el manejo público, de corrupción con impunidad, y eso es en lo que trabajé siempre. Ahora sí le digo, Nubia, la peor parte de la crisis, al menos por el momento, creo yo que ya pasó. Fue hace un año, alrededor de marzo, abril exactamente, cuando teníamos 700 fallecidos diarios de COVID solo en Guayaquil en materia de la crisis sanitaria, cuando en la crisis social no había un horizonte claro de cuál iba a ser el impacto real en el bolsillo y en la situación de los ecuatorianos más vulnerables, y cuando había una situación económica compleja en un país sin ningún tipo de ahorro líquido, porque ese fue el modelo al que nos abocaron por tantos años, y en un país al que se le habían roto los 3 oleoductos, y el precio de su producto más importante, que es el petróleo, estaba en menos $30, ¿verdad? Entonces, en función de eso, yo decidí, porque yo tenía planificado salir antes para trabajar en este tema electoral, yo decidí quedarme hasta que esas crisis se superen, la económica y la sanitaria. Digo, la sanitaria ni la económica superadas del todo, pero se estabilizan, si podemos usar algún término. Y se hicieron cosas importantes. Bueno, lo primero, el gran trabajo sobre todo de la gente que jamás le huyó a la pandemia aquí en Guayaquil, que se fajó y que estabilizó la cifra de fallecidos, tema que se había mantenido más o menos hasta hace un mes, porque pasamos de 700 fallecidos diarios a 10 en exceso, me refiero. Claro. Entonces, claro, eso es, entre comillas, una estabilización, por supuesto que sí. Y en el resto del país jamás habíamos tenido incidentes graves como el de Guayaquil, en función de haber tomado decisiones importantes en su momento que a esas alturas eran inéditas en el mundo, porque éramos el primer país de la región en tener que definir ese tipo de protocolos de nueva normalidad, que ahora son tan normales en el planeta. Y lo otro, en lo económico, Nubia, había que renegociar la deuda externa, conseguir financiamiento de los multilaterales para sostener una economía en crisis,
y tomar decisiones en materia de equilibrio fiscal como la eliminación progresiva de subsidios, pero que tengan como contrapartida una compensación a la ciudadanía en el año 2020 de $300 millones y en el año 2021 de $800 millones en bonos de emergencia. Es decir, el dinero de los subsidios, conforme se va eliminando, se regresa en dinero en efectivo, en bonos de emergencia para las familias más afectadas por la pandemia. Eso es importantísimo, que se deje de dar dinero al que tiene, al que cuando va a tanquear muy bien puede pagar $5 más, y se le dé al que necesita, al que hoy necesita recibir entre $60 y $120 mensuales adicionales para poder subsistir, porque la pandemia no ha terminado y justamente las decisiones de esta semana que ha tomado el gobierno afectan nuevamente los niveles de vida, insisto, de las personas más pobres, de quienes pierden su empleo porque ya no pueden trabajar en el restaurante en el que trabajaban el fin de semana, de quienes pierden su empleo porque trabajaban en una cooperativa de transporte que este fin de semana no operó. Entonces, evidentemente la pandemia va a seguir pasando factura, Nubia. ¿Cuál es la única salida definitiva? La vacunación. No hay más. Si no nos vacunamos, y no solo el Ecuador, sino el mundo entero, va a ser muy difícil que podamos hablar de retomar las actividades normales como estábamos acostumbrados hasta marzo del 2020, ¿no? Efectivamente, pero existen factores externos que los cuales sí preocupan, porque ofrecer 9 millones de vacunados en 100 días, cuando no se tiene el control referente a los laboratorios. Y adicionalmente... Eso es importante que lo diga Nubia, porque yo vi mucho interés de líderes locales para participar en el programa de vacunación. Se les explicó yo lo hice como ciudadano, yo no soy parte del gobierno hace ya más de 10 meses. Como ciudadano les explicaba que, digamos, pueden autorizarles traer vacunas a quien sea, pero los laboratorios no les van a vender porque los laboratorios tienen compromisos adquiridos con los países, compromisos adquiridos con los multilaterales de la salud, como la iniciativa COVAX. Entonces yo creería que durante un año más o menos el acceso a las vacunas va a estar limitado a los gobiernos hasta que los laboratorios cumplan con los compromisos. Pues ningún laboratorio le va a entregar antes a una empresa privada o a un gobierno local si no ha cumplido con entregarle lo que está pendiente con gobiernos nacionales. Eso por un lado. Entonces veo que han encontrado una forma de participar aumentando puntos de vacunación, y eso realmente no tiene mucho sentido, porque ¿de qué sirven los puntos de vacunación sin vacunas? Sin vacunas, es más, el sistema de salud pública, tanto de la Seguridad Social como del Ministerio de Salud, tiene capacidad por sí solo de vacunar sin ningún problema 100.000 personas diarias. Pero claro, lo que están haciendo es entre 30 y 50.000 vacunas diarias, porque eso es lo que consiguen. A mí me alegra que logren aumentar el ritmo de vacunación. Ya están, insisto, los días que menos vacunan 30.000 personas, y los días que más, algo más de 50.000. Pero solo el sistema público puede llegar a 100.000 vacunas diarias, que no las hay. Que no las hay porque no están siendo abastecidas en esas cantidades. Ahora, ayer lo escuché al presidente electo hablar del tema, y dijo algo que para mí es la única salida que él tiene a este problema. Dijo que muy probablemente China le va a aumentar y le va a adelantar los cronogramas de entrega. Eso puede ser posible, habría que ver los pormenores. Y dijo que iba a hablar con Rusia. El Ecuador en la actualidad no considera a Rusia, no por razones ideológicas como algunos quieren hacer creer, sino porque las vacunas rusas no tienen reconocimiento o certificación sanitaria ni de la Organización Mundial de la Salud, ni de la Unión Europea, ni de los Estados Unidos. Y el Ecuador como país no está en capacidad técnica de avalar esas vacunas. ¿Me explico? Entonces, habría que ver cuál sería la solución que el presidente electo le dé a este problema, porque no es un problema menor. Uno necesita, para cumplir con las normas de seguridad sanitaria, necesita algún tipo de certificación. Habría que ver qué tipo de homologación encuentra o qué decide hacer. Si es que Rusia está dispuesta a entregarle vacunas rusas sí hay disponibles, justamente porque al no tener estas certificaciones que yo le relato, no están siendo tan demandadas como las de AstraZeneca, Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. Hay otra puerta más que se puede abrir, que es la de Johnson & Johnson. Es la vacuna, si usted me pregunta a mí, técnicamente y económicamente más deseable para el Ecuador, porque primero es una sola dosis
y segundo, tiene mayor facilidad de almacenamiento y muy buenos resultados en sus niveles de inmunización. Pero entiendo yo, insisto, yo no soy parte del gobierno, pero me informo, entiendo yo que ellos demandan ciertos requisitos en cuanto a las garantías de compra, como conformación de fideicomisos, que la legislación ecuatoriana no ampara. Entonces, estaría siendo complicado hasta el momento comprarle a Johnson & Johnson. Pero si el gobierno que entra el 24 de mayo encuentra una alternativa, que deberían de encontrarla, porque creo yo que la vida y la salud son prioridad, y consigue una solución para el problema ruso, fácilmente podría conseguir la cantidad de vacunas. Porque, insisto, inocular 9 millones de personas en 100 días no es problema. El problema es conseguir 9 millones de vacunas para esos 100 días, Nubia, como usted bien lo relata. Entonces ese va a ser el desafío. Ahora, también es cierto, Nubia, que mientras más pase el tiempo, mejorarán los cronogramas de entregas de vacunas, no solo para el Ecuador, sino con el mundo, porque muchos países ya están terminando de vacunar o han pasado sus fases críticas de vacunación, y la oferta de vacunas va a ir equilibrándose con la demanda. Eso también es cierto. Yo le dije a usted hace un tiempo que por ahí por agosto lo más probable es que nos vacunen en cualquier esquina. Otto, ¿usted qué piensa de esas altas expectativas que se ha generado en sí mismo el presidente electo Guillermo Lasso? Y digo altas expectativas que se ha generado a sí mismo porque él asegura que en 100 días va a solucionar, al menos en forma emergente, el tema económico, ha llamado una gran unidad nacional a los partidos, que tiene razón, creo que tiene receptividad, pero en cambio ha olvidado a esa institucionalidad social. Y aquí hablo yo, por ejemplo, aquellos grupos o gremios como la transportación, que ya reclamaba por el incremento paulatino del precio de los combustibles, y a medida que vayan pasando las semanas, mientras esté posesionado dentro de estos 100 días, entran otros actores sociales cuando vean, y que ya lo estamos sintiendo, el incremento en el precio de los productos elaborados. Ya, verá, Nubia, yo sí hay sobre los combustibles un tema. Primero es la decisión económica estructural más importante que se ha tomado en el Ecuador desde la dolarización. ¿Ya? Resuelve un problema que nadie se atrevió a resolver, y lo que hay que hacer es compensar económicamente con creces, no a los transportistas, sino a los usuarios. ¿Ya? Para que ellos, que fue lo que se diseñó en octubre y que desgraciadamente no se concretó, pero se estimaba que el incremento del costo de la vida en una familia de 5 personas iba a ser de entre 10 y 15 dólares, en función solo del costo del pasaje de transporte urbano e interprovincial, Nubia, porque seamos sinceros, el diésel ha subido 50 centavos o 40 y pico de centavos y no ha subido nada de precio, Nubia, nada, absolutamente nada. Eso siempre fue un juego de especulación de las mafias del contrabando de combustible. Y de los alimentos, ¿dónde me habla usted? Los comercializadoras. Usted va a las cadenas y está todo subido. En el producto final, y le habla a alguien que ha trabajado en logística y en agricultura toda la vida, es totalmente marginal. Sí, las comercializadoras, ¿qué reclaman? Dicen que necesitan mayor capital para comprar un producto y tienen menor margen. Entonces, tendrían que revisarlo, pero insisto, la compensación tiene que ser al usuario. En esa ocasión, si se estimaba 15 dólares de impacto por familia, se les incrementaba un bono de 20 dólares. Que les sobren 5, me explico, Nubia. Para mí es mejor darle la plata, quitar los subsidios en esa forma progresiva, que llegan mayoritariamente a quien más tiene. En un 70%, 75% son quienes más tienen, los que consumen combustible. Y en un 25% solo llegaba a quienes más necesitan. ¿Qué había que hacer? Lo que yo le dije. Hoy se entregan bonos de emergencia con esa plata. Si en el 2020 se redujeron 600 millones de subsidios, se entregaron 300 en bonos. Si en el 2021 se van a reducir 1.500 millones de dólares de subsidios, se van a entregar 800 en bonos. ¿Se acuerdan los famosos 1.000 millones del señor Arau? El bono de $1.000. Bueno, se está entregando no de un solo golpe, pero mensualmente 800 millones de dólares adicionales en bonos. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un impacto económico, pero hay que llegar a defender el bolsillo de los más pobres, no seguir dándole dinero del Estado a quien no necesita, porque eso es incrementar la inequidad. Entonces, esa decisión ya está tomada, el costo político de esa decisión la asumió este gobierno, ese costo político, que le ha costado muy caro, sin duda alguna, pero que con el tiempo será reconocido como la decisión que estabilizó la economía del país, ayudó al medio ambiente porque desincentivó el uso de combustibles fósiles y
ayudó a reducir las brechas de inequidad, porque dejó de darle dinero público a quien no necesita para darle a quien le hace falta. Y esas son las cosas que cambian al país. Eso es un gran favor que le está haciendo este gobierno al próximo gobierno para que sea sostenible, para que pueda sacar adelante al Ecuador. Ya nadie lo va a decir, nadie lo va a reconocer. No interesa, lo importante es que se terminen beneficiando los más pobres y que se deje de dar dinero a gente como yo, que cada vez que iba a tanquear le regalaban 5 o 10 dólares que no me hacen falta y que no quiero que me los den, Rubí. Esa es la verdad. El costo político creo que es compartido entre el actual gobierno, pero es compartido, lo va a sentir mucho el nuevo régimen, porque es quien va a recibir el impacto de ese incremento. Ojalá sepan administrar la decisión, ojalá la sepan llevar, insisto, siempre compensando cuando se afecte a los más pobres, y el resto es cuento, ¿no? Y esa es una decisión que, insisto, hace viable, sostiene la dolarización, hace viable al país y que pueda servir justamente para que empiece a dar resultados en materia de estabilización y prosperidad. Luego, sobre la unidad. Efectivamente, hoy se ve una intención de unidad. En la segunda vuelta se dio, de hecho, una unidad similar a la que yo busqué en primera vuelta para evitar tener 16 candidatos y poder concentrar ese esfuerzo. Pero se dio de hecho, sin que nadie pida nada a cambio, sin que esté de por medio ningún tipo de aspiración de cogobierno, me parece bien. Lo que no puede ser es que hoy se llame a la unidad a cambio de la impunidad, ¿ya? Yo escucho que se utiliza la palabra persecución muy libremente o muy ligeramente, y esa es una palabra mayor. Si hay casos de persecución, deben de explicarse, ya revisarse y corregirse. Pero yo le garantizo, porque en alguna forma, digamos, yo vi cómo el Ejecutivo nunca se metió en temas judiciales. Mientras yo estuve, al menos usted jamás me escuchó opinar de temas judiciales. Eso es justamente algo que yo creo que en el país tenía que cambiar, porque antes se sentenciaba, se acusaba desde el Ejecutivo, y las instituciones que deben de ser independientes actuaban según la voz cantante del Poder Ejecutivo, y eso yo creo que ya se acabó. Pero si hay errores, deben de ser corregidos. Pero la unidad no puede ser a cambio de la impunidad, porque así como pueden haber errores, que no los identifico, pero pueden haber, también hay sentencias que lo que están haciendo es justicia y que están tratando de darle un mensaje al país de que la corrupción no debe de quedar en la impunidad, sobre todo si queremos que la corrupción sea cosa del pasado. Y no solo del gobierno de los 10 años del expresidente Correa, sino casos inclusive en el gobierno del presidente Moreno, como lo que acaba de ocurrir con el señor Contralor y una persona... Y dijo que el secretario de la presidencia. El secretario general, el señor Augusto. Entonces, ahí yo le digo a usted, ¿esa es una justicia que responde al Ejecutivo? No, es una justicia que tiene que hacer su trabajo. Así como todos tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, hoy todos, independientemente de su amistad y relación con el poder, tienen la obligación de dar explicaciones a la justicia. Y esa es una diferencia importante que ojalá en el Ecuador la sepamos valorar y conservarlo. Bueno, ese último caso, bueno, fue propiciado por el gobierno norteamericano porque fue un delito que ellos están persiguiendo, como es el lavado de activos. Y obviamente a confesión de parte, ¿qué le quedaba a la fiscal de Ecuador? Durante 3 años el gobierno norteamericano venía persiguiendo el caso de Brecht, y en Ecuador no hicieron nada. Impunidad total hasta que cambió de gobierno. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, este caso, la diferencia es que nadie desde el Ejecutivo defiende a nadie. Insisto, yo pido siempre, en todos los casos, no solo en este, porque a veces se pueden cometer errores, que se respete la presunción de inocencia. Pero asimismo me parece que se debe exigir la obligación de rendir cuentas ante la justicia cuando ésta te llama. Y esa es una diferencia fundamental. La corrupción ya no se barre ni se mete debajo de una alfombra, no se esconde en función de defender un proyecto político, porque ningún proyecto político puede estar por encima de los intereses del Ecuador. Y ojalá sepamos conservar esa independencia de funciones, conservar la libertad que hemos recuperado, conservar en alguna forma el respeto hacia los demás, el dejar de dividirnos como ecuatorianos. Ojalá. Yo sé que son valores democráticos que tal vez no los sentimos en nuestro órgano más sensible, que es el bolsillo. No los sentimos ahí, y desgraciadamente hemos recuperado estos valores democráticos con una crisis económica, pero lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Ojalá sepamos defender estos valores,
y a su vez recuperar la economía. Muchísimas gracias. Ha sido Otto Sonnenholder, ex vicepresidente de la República. Gracias por compartir sus importantes opiniones. Gracias, Otto. Gracias, Núria. Saludos a tu audiencia. Buenos días.